¿Qué tal? Pues estos días han estado bastante agitados, bastante movidos, especialmente pues en esta, digamos, nueva edición de la política estadounidense que no descansa en cuanto a la cantidad de eventos que están sucediendo casi de manera eh, paralela. Y bueno, pues esta semana estuvo rodeada de muchas polémicas, desde este divorcio, de este divorcio, yo le llamo una crónica de un divorcio anunciado entre Donald Trump y Elon Musk, que yo ya hace mucho tiempo llegué a hacer el comentario respecto a que pues eso podría pasar en cualquier momento. En lo personal no me sorprendió tanto porque muchos olvidan que en realidad ellos llegaron a presentar rivalidades importantes en el pasado. De hecho, fue un tanto fortuito también haberlos visto ahora relativamente del mismo lado, del mismo equipo, ahora que pues Musk se sumó a la campaña de Donald Trump para la presidencia. Pero, insisto, muchos olvidaban que ellos tuvieron diferencias importantes, incluso en temas de la propia industria, ¿no? Diferencias en que Trump apoyaba una cosa, mientras que Musk apoyaba otra, que básicamente eran contrarias, visiones contrarias del futuro de la industria, incluida la propia industria en la que participa Musk, que es la de pues autos eléctricos, algunos temas también de diferencias con la tecnología espacial, en fin. O sea, ellos no vienen de una luna de miel, ¿no? Tampoco, y pues era un poco ingenuo pensar que no hubiese a ser una cuestión de tiempo o un riesgo constante el hecho de que en cualquier momento hubiese una gota que derramar el vaso y que se terminaran separando, enemistando, distanciando, como en cierta medida parece que pasó, ¿no? Apenas ahora, cuando pues el propio Trump dijo que había que bajarle un tanto el presupuesto a industrias que le afectan a Musk. Y por otra parte, Musk respondiendo con ese tweet en X diciendo que iba a lanzar una bomba y que le terminó señalando hasta los nexos con Epstein, ¿no? A Donald Trump. Y pues bueno, la verdad es que eso tampoco a muchos nos parece que haya sido como la gran revelación, porque bueno, eso ya tiene buen rato que pues se sabe que Trump andaba por ahí, ¿no? Y lo que sí es que pues sí fue pues tampoco cualquier declaración, ¿no? La que se estuvieron aventando ambos. Y una de dos, o sí ocurrió de manera legítima, auténtica, o como siempre digo, pues en este show, en este reality show que le encanta montar a Donald Trump, pues puede que haya sido también una simulación, ¿no? Una farsa, un montaje, un show armado entre estos dos, que pues al final nunca se sabe bien, ¿no? Cuál es la verdadera intención de ciertas cosas. Acá incluso no sé si pues hayan acordado justamente algo así para darle un poco de mayor veracidad, ¿no? Decirle a Moss lanza mesa para que todavía parezca pues mucho más real nuestra pelea, o que en efecto, ¿no? Indeed, Indeed están realmente ya divorciados, y ahora lo que nos estamos preguntando todos en América Latina es qué va a pasar pues con el huérfano, el hijo huérfano o la mascota, para mi gusto, que es Javier Milei, porque ahora ya quedó huérfano, ya quedó abandonado entre estos dos. Habrá que preguntarle a los libertarios de qué lado se van a poner, entre Elon Musk y Donald Trump, a quién van a elegir como padre sustituto. Y pues habrá que preguntarse quién se va a quedar con el perro, ¿no? Al final, que es Javier Milei, la mascota favorita de los gringos, ¿no? Que en este caso, pues, es la mascota predilecta tanto de Donald Trump como de Elon Musk. Habrá que preguntarse entonces al final quién se va a quedar con el perro.
de Javier Milei. Pero bueno, de momento pues esa es la línea, el show que nos están queriendo vender. Habrá, ya el tiempo dirá si en algún momento seguro igual y se reconcilian, o sea, nunca se sabe, ¿no? O sea, realmente a qué están jugando. Lo que sí es que, insisto, eso puede también ser real, ¿no? O sea, también puede haber un distanciamiento entre estos dos. Yo ya advertía que pues al final juntar este par de psicos multimillonarios, uno que quiere ser presidente y otro que se quiere mudar a Marte, pues no es buena idea. No es muy buena idea que digamos, y luego además tenerlos de responsables de la nación más poderosa del mundo, pues a este par de psicos que yo ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, pues no es buena idea de ninguna manera, y no lo intenten en casa y no se lo recomiendo a nadie, y mucho menos en un gobierno tan importante como el de Estados Unidos, que yo también ya había anunciado, pues está en franca y plena decadencia. Y es en esa misma decadencia que, como yo ya había comentado, pues es cuando más cuidado hay que tener, porque pues cuando justamente los imperios están en decadencia, cuando caen los imperios es cuando se vuelven más violentos, más inciertos, más caóticos, ¿no? Más peligrosos en síntesis. Entonces hay que entender que Estados Unidos está cayendo, es un imperio que está en decadencia y que por ende pues se puede volver muy violento, muy peligroso, no solo para los propios Estados Unidos, para sí mismos, sino obviamente para el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado con la evolución de Donald Trump en el poder. Yo no sé, insisto, al no tener certeza total de si lo que pasó con Musk es mentira o es verdad, es fake o es real, pues todavía no, insisto, el tiempo lo revelará, pero de momento vamos a suponer que es real y que a Trump le pasa este efecto, yo le denomino ahora Netanyahu. ¿Qué pasa cuando una persona ya no tiene nada que perder, incluida su dignidad y su reputación? Pues algo similar a lo que le ocurre a los imperios. Ya no tiene nada que perder y probablemente se van a mostrar en su cara más cruda y franca, que suele ser en ciertos casos, pues tendrás que ver realmente la cara, la verdadera cara de los psicópatas, como en el caso de Netanyahu. A Netanyahu ya prácticamente de manera unánime la sociedad mundial, me refiero a la sociedad del mundo en su mayoría, a la gran mayoría de la humanidad, las organizaciones internacionales, la Corte Internacional, países en particular, Sudáfrica, o sea, Brasil, lo han señalado, lo han ya acusado de ser un criminal de guerra. Creo que ya para nadie es secreto, más que para los más ingenuos o tercos que piensen que Netanyahu no le debe nada a nadie y que es además hasta un extraordinario líder. Allá muy pocos creo que son a los que a este momento, a estas alturas, logra engañar Netanyahu, incluidos hasta los propios israelíes, los que viven en el Estado de Israel, que muchos están en contra del propio Netanyahu porque saben que además él tiene una cola larga. Él ya venía siendo perseguido y acusado por otros delitos en su estado de Israel, y pues muchos reconocen que incluso lo que ha estado generando en Gaza a partir de entonces ha sido su as bajo la manga sumamente pues de una persona que es psicópata. Imagínate una persona que por cuidar su imagen o rescatar el poco poder que le queda, aventarse a realizar un genocidio de manera desesperada. Se sabe que muchos líderes en la historia recurrían a generar las guerras justamente para cuando estaban en su peor momento, o que tenían la peor reputación posible, o que incluso estaban siendo perseguidos o acusados, o con intenciones de ser encarcelados, pues recurrían a este as bajo la manga de crearse una guerra y de alguna manera hacerse de nuevos simpatizantes dentro de sus naciones, ¿no? Esta no es la excepción y es el caso de Netanyahu, que de alguna manera se quiso legitimar todavía en el poder, después, insisto, de ser acusado de diversas cosas y delitos en su propio país, para de alguna manera generarse el pretexto de yo sí tengo el valor para estar cometiendo esta estrategia sionista contra la población palestina, ¿no?
Es, o sea, un psicópata de máximo nivel, este señor, que insisto, realmente no le queda nada de reputación y que lo único que le queda es mantenerse haciendo esta guerra, que es, imagínate, ¿no? O sea, es a lo que me refiero, a qué nivel de psicopatía puede llegar una bestia criminal como este señor, Benjamin Netanyahu, para tener que, pues, de manera obsesiva prácticamente, quererse salvar su propio pellejo a costa de miles de vidas humanas inocentes, ¿no? Y de un conflicto que claramente puede escalar muy gravemente. Entonces, eso es lo que sucede cuando no solo los imperios caen, también cuando las personas o las figuras políticas que suelen ser psicópatas caen también, se vuelven sumamente violentos. En este caso, ¿qué más puede perder Netanyahu cuando pues al final pues ya se le ha acusado de criminal de guerra, entre muchas otras cosas? O sea, el tipo ya se le declara tal cual y yo siempre le llamo así, es un genocida de primera. ¿Qué más puede perder? Pues nada, y ese es el peor momento, cuando ellos saben que ya no les queda reputación alguna y realmente es cuando revelan su peor versión, que de por sí es mala, y pues básicamente su verdadera cara. O sea, realmente lo bestias que realmente son se termina de revelar cuando ya no tienen nada que perder, ninguna reputación que cuidar, que aparentar. Y es justamente cuando ya pues están básicamente haciendo lo que quieren, como en el caso de esta bestia criminal de Netanyahu, ¿no? Está haciendo lo que quiere sin que nadie se le ponga enfrente, porque justamente él cuenta con eso a su favor, que él ya perdió toda reputación, que él ya no se le puede acusar de nada más porque él sabe que ya él tiene las manos llenas de sangre, y en ese sentido pues es un peligro para la humanidad, este señor, que a mí me sigue sorprendiendo cómo es que nadie se le ha puesto realmente pues enfrente, ¿no? A ponerle un freno, a ponerle un alto, porque al final pues este señor, insisto, es un Hitler, ahora del otro lado de la moneda, ¿no? Irónicamente, insisto, estas víctimas que se terminaron convirtiendo en victimarios, ¿no? Haciendo exactamente las mismas cosas que los nazis hace casi ya va para el siglo, ¿no? En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con todos los costos que implicó, incluyendo aquellos ideológicos que hasta hoy, insisto, ahí están. Hoy no hay nazismo así, pero hay sionismo, ¿no? Y está haciendo prácticamente lo mismo que hacían los nazis hace un siglo. Entonces, por eso insisto en la importancia de ver cómo evoluciona el poder en Donald Trump, porque esperemos no le vaya a pasar algo similar. En ese sentido, por eso decía esta polémica respecto a lo de Elon Musk. Pues si es verdad, pues sería digamos que una raya más al tigre de Donald Trump, que pues está acostumbrado a ser señalado y acusado de muchas cosas. Habrá que ver cuáles son mentira y cuáles son verdad. Pero que cada vez esto podría llevar más a Donald Trump en que le empiece a dar igual cuál es la forma en que lo perciben, ¿no? La sociedad. Y ese punto sin duda es de alta peligrosidad porque, insisto, haciendo el equivalente, la comparación con Netanyahu, una vez que ya no tiene nada que perder en temas reputacionales, en donde ya les dé igual cómo son percibidos por la sociedad, pues es, insisto, cuando las bestias revelan su verdadero ser, su verdadera cara, sus verdaderas intenciones. Entonces, por eso es que digo ahora con lo que le acusa Elon Musk, eh, pues para bien o mal, no le ayuda a la imagen de Donald Trump, ¿no? Sea que haya sido acordado o no, o montado o no, o simulado o no, la realidad en el fondo es que tampoco es que le ayude mucho a Donald Trump, en un momento donde ya muchos, incluso en Estados Unidos, están dudando sobre qué tan correcta fue haber elegido a Donald Trump como presidente. Y es justamente en este contexto y en este momento cuando justamente también en esta semana se han estado, bueno, en estos días, han estado llevándose a cabo operativos por ICE, pero además donde se ha solicitado a la Guardia Nacional estadounidense intervenir para pues detener a supuestos y presuntos inmigrantes indocumentados.
presuntos indocumentados. Y hay que recalcar eso, porque todavía no sabemos, no hay información, así como pues muy precisa al respecto de quiénes son a los que están deteniendo, porque bueno, esto lo han estado haciendo en diversos hoods, ¿no? Neighborhoods, que barrios, vecindarios estadounidenses, particularmente en California, pero dicen que esto ya está y se va a extender, está extendido y se extenderá por todo el país. Y pues la verdad es que no nos van a dar cuentas ni nos están rindiendo cuentas, porque cabe recalcar que parece que hay ciertas detenciones que las están realizando de manera indebida, ilegal o sin el debido proceso. Entonces ya no sabemos si realmente nada más se están enfocando en gente indocumentada o gente que ya era residente y que es latinoamericana. En fin, no sabemos qué es lo que están haciendo de manera precisa, y tampoco sabemos cuál es el procedimiento que están llevando con estas personas. Las detienen y luego qué hacen con ellas. En las últimas semanas anteriores estaban habiendo temas hasta de que había gente que decía que iban a empezar a retirar visas, o sea, ya no de indocumentados, visas a aquellos que tuvieran visas de turista, y que incluso a algunos se les podría tener el riesgo de que fuesen no solo deportados a su país de origen, sino que los llevaran hasta cárceles en casi Guantánamo o en El Salvador, ¿no? Ahí con el nuevo amigo de Donald Trump, el Guantánamo 2.0, que es el que ahora encabeza el señor Bukele, ¿no? Entonces, pues entre tanta fake news y entre cosas que pues innegablemente están pasando, realmente ya no sabemos de fondo. Ya llegaron por mí también, ya sonó la... ya llegó Ice. Entre cosas que están pasando justamente, que a todos nos mantienen en alerta y en alarma constante, porque ya no sabemos qué es lo que está pasando de fondo y a qué nivel está llegando pues pues yo diría así ya cierta represión, porque no podemos dejar de ver que esto no solo es contra esta narrativa de los migrantes, no solo es contra los migrantes. Ya han habido represiones contra estudiantes, contra manifestaciones. Entonces ya se puede hablar, yo creo que formalmente ya hay un grado importante de represión. No sé si vaya en ese sentido, ¿no? A ser una dictadura gringa, pero lo que sí es que está habiendo una mano dura y represiva, lamentablemente, del gobierno actual estadounidense, y que por supuesto hay mucho en juego y hay muchos sectores vulnerables, ¿no?, en todo esto. Y que bueno, ya yéndonos un tanto más lejos, y yo lo vengo diciendo desde hace buen rato, desde hace mucho vengo diciendo el tema de la película Civil War de A24 con el director Alex Garland. Pues justo desde que la vi vengo hablando de ella y vengo recomendando verla, porque justamente como hace apenas también unas semanas yo decía, hay un par de películas que nos pueden estar explicando lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entre ellas yo hablaba de Oppenheimer, hablé hace unos días de Misión Imposible, Sentencia Final, pero también hablo muy seguido de esta película de Civil War de A24, donde claramente se ve, de alguna manera parecería ser una profecía, que más que profecía podría ser sumamente posible y viable, y que se termine concretando en un corto y mediano plazo en Estados Unidos. Respecto incluso ahora que veía las detenciones contra los migrantes o supuestos indocumentados, es sorprendente ver cómo pues mucha gente está tirando duro y entre defendiendo a los migrantes, a la comunidad, pero también atacando a su vez al gobierno actual, diciendo vamos contra ustedes y no nos vamos a dejar, y vamos a resistir y no tenemos miedo, y hay incluso declaraciones más fuertes, ¿no?, al respecto contra el gobierno actual. Entonces, no me parece muy buena idea, ¿no? Está recurriendo a esta estrategia, pero parece que ya está más que decidida por parte de Donald Trump, lo cual, como yo estaba comentando hace unos minutos, puede representar un riesgo importante cuando
los gobernantes de además de naciones tan poderosas que bélicamente son potencias inequiparables en el mundo, pues se empiezan a volver así de agresivas y violentas, pues básicamente tienes que no hay nadie que las detenga o los detenga. En ese sentido, insisto, hay que estar muy pendientes de la evolución del poder de Donald Trump porque realmente se puede liberar a las bestias y a las peores bestias con las que hoy cuenta el mundo, y esperemos que pues Donald Trump no siga los mismos pasos que Netanyahu, porque no olvidemos los planes además estratégicos geopolíticamente hablando de Donald Trump cuando hablaba y sigue hablando del canal de Panamá y de Groenlandia, y por ahí ya también están habiendo demasiados acercamientos militares hacia incluso el propio México, ¿no? O sea, no tendría por qué extrañarnos, y yo lo he estado diciendo y advirtiendo desde hace mucho tiempo, el hecho de que en algún momento Estados Unidos en esa línea agresiva y violenta incluso pueda llegar a considerar invadir al propio México. Así, casualmente, ya no solo que se quede en el tema de los migrantes, de sacar a los migrantes de su tierra, sino de que vengan ellos a intervenir e invadir con sus marines y sus drones y bombardear lo que quieran bombardear en territorio mexicano también. No es algo que o sea, al final esto tiene una línea, ¿no? Por momentos la gente se queda nada más con la noticia de, bueno, es que es los migrantes. No, no, hay una estrategia supremacista geopolítica de parte de Estados Unidos y sus últimos aliados, como por ejemplo el Estado de Israel, ¿no? Más o menos piensan en los mismos términos, por eso es que se lograron aliar también. En Israel tienen intereses supremacistas, de ahí las limpiezas étnicas que realizan desde hace décadas, y que básicamente lo único que están haciendo hoy es culminar el trabajo. O sea, hoy están terminando el trabajo. Hoy llegamos tarde, todos los que estamos denunciando el genocidio en Gaza y la limpieza étnica, porque básicamente ellos ya están cerrando y terminando y culminando su trabajo. Por lo mismo, en estas líneas, ¿no? Pues está la ideología supremacista gringa. Y por eso que en estos tiempos es tan peligroso estar viendo estas manifestaciones brutales de violencia de este sector supremacista, porque parece que están, por un momento parece que el mensaje que están dando es que están dispuestos a todo en contra de quien sea y se les ponga enfrente. Incluida hoy la primera que ha pagado los costos muy altos humanitarios, desgraciadamente, es la población palestina. Y es por eso que el mundo está tan adormilado. Piensan que como está en Palestina no les puede llegar un día, ¿no? Pero no olvidemos que Gaza puede ser cualquier otro lugar, cualquier otra ciudad, cualquier otro barrio, incluidos, por supuesto, Latinoamérica, América Latina. Entonces, estamos en estos tiempos, yo siempre hablo, ¿no? Estamos en tiempos violentos, en tiempos convulsos, agitados, revueltos, donde parece ser que podría pasar cualquier cosa. Y cuando hablo de Civil War y de esta película de A24, para quien no la haya visto, estoy hablando de una guerra que ocurre dentro de los propios Estados Unidos. O sea, guerra civil dentro de los propios Estados Unidos. Incluso los simbolismos que ocupa Garland cuando pone la bandera estadounidense y lejos de poner todas las estrellas de los Estados Unidos, pone nada más dos, ¿no? Un tanto para representar pues la manera en que al final se puede dividir y fragmentar, que en gran medida se está polarizando a un nivel extremo la sociedad estadounidense, y que esto mismo podría llegar a desatar eso que él representa en esa película, una guerra civil finalmente. Y aquí a lo que voy es que esto, lejos de estar en una película, podría trasladarse y convertirse en la realidad, en una realidad concreta, contundente, y que pueda llegar incluso a suceder en muy poco tiempo. Porque no olvidemos que el mandato finalmente es de 4 años y Donald Trump pues va rápido porque lo sabe. Entonces, pues este es el panorama general. Y ya digamos de cereza el pastel en estos días, no olvidemos que pues el 6 de junio se celebró los que digamos para quien es históricamente relevante, pero al final pues es algo que
innegablemente marcó la historia de la humanidad, seamos de esos países o no, pues el día D, ¿no? El 6 de junio, la conmemoración del día D. Y curiosamente también ahí ocurrió otra polémica, por si no le bastara a Donald Trump tener como 50 polémicas a la semana. Otra polémica en la oficina oval, donde justamente está con Friedrich Merz, me parece que es el alemán, y Donald Trump, sosteniendo justamente un intercambio al respecto del día D, donde pues básicamente el alemán hablaba de la importancia de ese día y Donald Trump, entre su sarcasmo, ironía o ignorancia, le llaman algunos, decir que pues no fue un muy buen día para Merz. Muchos asumiendo que es ignorante Donald Trump. Yo no lo creo tan ignorante como muchas veces muchos lo quieren tratar a Donald Trump. O sea, Donald Trump conoce la geopolítica, ¿no? O sea, si no la conociera, no tendría de esa manera así a la OTAN. Sabe Donald Trump, yo ya no voy en esa línea de aquellos que creen que Donald Trump es un tonto y ignorante y que no sabe lo que hace, que es ocurrente y gobierna a partir de ocurrencias. Creo que ahí los que no están entendiendo que el juego de Donald Trump es quien subestime a Donald Trump, ¿no? Donald Trump es meticuloso, yo creo que es frío y calculador y que sabe perfectamente lo que está haciendo y el juego que está jugando. Aquí el punto es, ojalá que no se le salga de las manos y entre ello nos lleve a todo el mundo entre las patas, porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo Donald Trump. Porque yo lo he comentado varias veces, en ocasiones parece que hasta intenta sabotear a la propia nación estadounidense, ¿no? O al menos lo que todos acordamos, intenta, digamos que dinamitar una parte de la sociedad estadounidense o de las instituciones estadounidenses que él considera que son dañinas, por ejemplo, de ahí que se trabajara en el DOGE o DOGE, como se llame, o que se denunciaran los temas de la USAID, USAID. Entonces él de alguna manera viene como a dinamitar ciertos sectores que para su criterio son lastres de Estados Unidos. La intención de fondo aquí ya no sé si es simplemente hacer un reacomodo político-económico, que es algo común. O sea, cuando llega un gobernante cambia, digamos, no es tanto que puede que cambie la balanza y también que cambie los jugadores, ¿no? Y que ahora sean nuevos jugadores, los jugadores que, pues digamos, son más bien sus socios y aliados, y que sea ese reacomodo, o que también está la posibilidad que realmente esté tratando de implosionar a los Estados Unidos. O sea, hay varias líneas y hipótesis que podrían pasar y bueno, solo el tiempo lo podrá revelar. Pero lo que sí está claro es que él está jugando un juego. Que muchos no logren entenderlo es otra historia. Incluidos hasta los que son anti-Trump, que también creo que por momentos el análisis es muy simplista de Trump es un ignorante, como ahora que se le acusó que su chascarrillo fue tomado por ignorancia. Yo siento que él sabía exactamente qué estaba diciendo cuando le dijo que fue un mal día. Pues es ironía y justamente al final él sabe que eso va a desatar polémica. Y al final también podría evaluarse qué tan buen día o mal día fue para Alemania, porque hoy hay que ver qué es Alemania. Y realmente Alemania quedó muy desfigurada a partir de esa guerra, ¿no? Y eso en gran medida justo también por las imposiciones de los propios Estados Unidos, que básicamente desarmaron a Alemania y que Alemania terminó siguiendo una narrativa que fue impuesta por los ganadores de esa guerra. O sea, a lo que hay que ver es hoy la situación alemana, y no solo alemana, europea, justo con su propia, digamos, institución de defensa que es la OTAN, pues están sumamente mal paradas en el contexto actual, geopolítico, bélico, que ya está mejor, Norcorea tiene mejor defensa que Europa entera, ¿no? O sea, en ese sentido, pues irónicamente parece que fue mal día en todos los sentidos para Alemania, porque ni ganaron ni de un lado ni del otro, terminaron a la mitad, en una encrucijada donde incluso ellos mismos se despersonalizaron, y no por eso estoy defendiendo el nazismo,
pero tampoco el estado de indefensión absoluto o prácticamente en el que hoy se encuentran Alemania. Y con Alemania la Unión Europea, ¿no? Porque Alemania de hecho era de las naciones más poderosas europeas hasta que algo pasó. Y por algo podrá ser Putin, podrá ser Trump, lo que tú quieras, pero al final el estado actual de las cosas es que están en una crisis de defensa. Y lo saben los europeos. O sea, quedaron muy mal parados porque, bueno, ya ni Trump quería pues apoyar demasiado la OTAN. O sea, ahí quedaron a la mitad entre por haber estado apoyando también a Ucrania, también están muy enemistados con Rusia, de hecho es su amenaza principal, muchos de los europeos, líderes europeos es lo que consideran, en el norte incluso Suecia ya se están armando y demás hasta los dientes porque saben que ahí hay un riesgo importante contra Rusia, pero hoy queda muy en duda si la OTAN es capaz de defenderse, o sea, si es capaz si es la OTAN capaz de defender a Europa. Y ese es el estado actual de las cosas. Por eso es que sí es muy, muy relevante y simbólico el análisis del día D, porque bueno, el día D sí muy bonito y todo, pero al final, ¿cuál es el recuento de los daños y cómo es que quedó Europa hoy? Hoy, ¿cómo es que está Europa en términos de defensa? Y cómo es que seguramente les pusieron una trampa, no sé si hasta una doble trampa entre gringos y rusos a los europeos, porque al final parece ser que ya no son ni tan amigos de unos ni de los otros. Europa ya no es ni tan amigo de los rusos y curiosamente tampoco ni tan amigo de los gringos con Donald Trump. O sea, quedaron ahí a la mitad, huérfanos, desamparados, entre la espada y la pared, a la mitad. Ni de un lado ni del otro, como el perro de las dos tortas, decimos en México. Y creo yo sí fue una trampa sobre todo de los gringos, porque pues al final los gringos son los que se decían sus grandes amigos y aliados incondicionales, best friends forever. Y pues ya sabemos, más nosotros los mexicanos, que los gringos no tienen amigos, tienen intereses. Pero parece que por un momento se les olvidó a los europeos que los gringos no tienen amigos y solo tienen intereses y hoy la van a pagar muy caro, porque insisto, están a la mitad un tanto indefensos entre Rusia y Estados Unidos. Incluso ya hasta los canadienses se dieron cuenta de ese tema, ¿no? Ahora que pues también traían temas con los aranceles, los canadienses, que también se supone que son los archialiados y amigos de Estados Unidos, pues ya se dieron cuenta que tampoco son los amigos y también ahí estamos los mexicanos, o sea, en el sentido de que pues en teoría éramos aliados, ahí había un tratado de libre comercio, un NAFTA, un TEMEC, que por cierto está a punto de renegociarse, si es, y veremos qué es lo que sucede con eso, a cómo están las cosas, de agresivos y de violentos, puede que literal se levanten en la mesa y digan, este tratado lo rompemos aquí en la mesa, ¿no? Habrá que ver si hay capacidad para renegociar eso o ya, francamente, las intenciones de Donald Trump, insisto, es implosionarlo todo, ¿no? Dinamitarlo todo. Pero ese es el estado actual de las cosas, ¿no? En términos geopolíticos, en términos bélicos, son tiempos muy violentos y donde, insisto, los actores y los jugadores están cambiando. En una nación que sí está en decadencia. Creo que por más que se niegue, creo que Trump ni siquiera haga lo que haga, no creo que pueda salvarla. Creo que eso ya es cuestión de tiempo nada más. Será tiempo de que ellos decidan caer, pero tal vez decidan, vamos a caer, pero vamos a decir cómo vamos a caer, ¿no? Y eso es muy peligroso para el resto del mundo. Esa es la situación, el estado actual de las cosas, y bueno, iremos viendo también cómo se va desarrollando todo esto. Sin duda son momentos muy peligrosos, muy violentos en el mundo, y pues este es el panorama, y pues esto es básicamente el resumen de una sola semana, ¿no? Así que imagínate. Así andamos, ¿no? Y con eso cierro. La realidad es que Trump, dentro de esta estrategia que yo ya he explicado muchas veces, utiliza la incertidumbre, pero al final lo que quiere resultar es en miedo. Quiere resultar en que haya miedo. Haya miedo en empresarios, haya miedo en las naciones, haya miedo en los pueblos. Está ocupando el estado de shock de manual. Y justamente ese será mi siguiente comentario, porque ya lo tenía pendiente, hablar sobre el estado de shock y cómo es utilizado por gobiernos y por
actores de diversos tipos que son los que suelen estar bajo el dominio y que suelen justamente plantear los órdenes mundiales.